Mucho cuidado porque seguimos sin ver señales positivas en el precio de Bitcoin. ¿Planea continuar con este movimiento bajista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Marathon Holdings incorpora IA a la minería de Bitcoin. El sentimiento cripto cae a niveles de crisis pasadas. BlackRock vende 420 millones de dólares en Bitcoin en medio de una racha negativa. Metaplanet planea comprar más Bitcoin en 2025. Ballena de Bitcoin mueve 344 millones de dólares en Bitfinex. Core Scientific firma acuerdo de 1.200 millones de dólares para centro de datos. Y por último, Texas avanza en su plan para la reserva estratégica de Bitcoin. Y bueno, vamos a ver cuál es la situación del precio de Bitcoin antes de nada. Recordemos que anteriormente hemos estado trabajando esta estructura operativa pequeñita que veis por aquí. Ahora mismo estamos en el gráfico diario porque lo que hemos revisado en anteriores análisis hace referencia a setups de medio a largo plazo y vamos a seguir priorizándolos de momento, aunque luego quiero comentar una cosa también en un time frame más bajo. Pero bueno, por el momento recordemos un poco cuál era el contexto. Como os decía, tras haber visto el desarrollo de esta estructura operativa, en este caso una distribución, el precio de Bitcoin atacaba zona de soporte de la estructura más grande, que es esta de aquí. La zona del soporte estaría en los 92.175 y tras esto inició un movimiento bajista en búsqueda de los tres objetivos que habíamos comentado anteriormente, que eran estos tres niveles de aquí, los 89.225, los 86.645 y los 85.140. Tras haber alcanzado estos tres niveles, estamos viendo cómo en el día de hoy el precio parece que ha frenado un poco esa tendencia bajista que traía, pero de momento no hemos visto señales de fortaleza que nos puedan indicar un giro rápido en el mercado con ese reingreso que nos podría llegar a dar una operativa en compra. Os recuerdo que tras haber visto una limpieza en zona de máximos, estamos a la espera de ver si el precio demuestra fortaleza y confirma que esto sea solamente una trampa de longs. Por lo tanto, si terminamos viendo un reingreso agresivo y una posterior consolidación, nosotros estaremos valorando compras en este test de consolidación sobre la zona del soporte. ¿Pero qué sucede? Pues lo que comentábamos ayer, que el precio de Bitcoin ya está tardando demasiado en hacer ese movimiento si es que lo quiere llegar a hacer. Porque cuanto más tiempo pase el precio sobre esta zona operativa y cuanto más acepte estos precios, a nosotros nos estará indicando debilidad. Nos están indicando que el precio ha rechazado el cotizar sobre la estructura operativa interior. Y esto debemos de considerarlo una ruptura del equilibrio que podría incluso continuar con un movimiento bajista mayor. Entonces, ahora mismo la situación de Bitcoin es muy delicada para setups de medio largo plazo, porque estamos literalmente al borde de decidir si tenemos un reingreso y una operativa en compra buscando nuevos máximos históricos o si el precio puede llegar a tener una caída bastante considerable hasta la zona de los 67.000 que comentábamos en el vídeo de ayer. De momento, por estas últimas huellas, todavía tenemos que esperar un poco más, porque es que no hemos tenido ni siquiera un pequeño retroceso. Es cierto que en el día de hoy el precio ha estado lateralizando sobre esta zona, pero no ha habido ni siquiera un intento de consolidar la ruptura de este nivel de soporte, para ver si lo termina consolidando como una resistencia. La cosa es, si este equilibrio que hemos visto hoy, que luego analizaremos en un time frame más bajo, se mantiene y terminamos teniendo una distribución que nos confirme el inicio de un desequilibrio bajista aún mayor, entonces el precio probablemente puede tener una caída de otro 20% aproximadamente, creo que calculábamos ayer, hasta esta zona operativa de los 67.000. Es importante tener todo esto que os comento en cuenta para poder buscar oportunidades operativas con más confianza durante los próximos días. Yo sé que por desgracia hay gente que quiere que el precio suba y luego hay gente que quiere que el precio baje. Si digo que el precio va a subir, unos me van a tirar hate y los otros me van a aplaudir. Y a la inversa, más de lo mismo. A mí me da exactamente igual a dónde vaya el precio porque yo voy a hacer trading. Y como voy a hacer trading, voy a tener oportunidades operativas tanto si el precio sube como si el precio cae. Y esto también lo podéis aplicar si holdeáis Bitcoin, porque si el precio sube vais a ganar dinero y si el precio cae tendréis oportunidades operativas en compra por si queréis seguir acumulando. Así que por favor no os toméis como un ataque ni cuando digo que el precio puede llegar a subir ni cuando digo que el precio puede bajar. A mí me da
exactamente igual. Yo simplemente comento lo que veo en el gráfico. Igual que os comentaba en vídeos anteriores que veíamos muestras de debilidad sobre esta zona que podrían iniciar precisamente este movimiento bajista que estamos viendo, hoy os comento que la aceptación que estamos teniendo sobre esta zona operativa es negativa para el precio y que lo más favorable sería sin duda que reingresase lo antes posible y que demostrase esa fortaleza. Eso a nosotros nos daría muchísima seguridad para valorar compras. Pero si no llegamos a ver esto, pues nos va a tocar aguantar una caída incluso más grande. ¿Cuál es otro problema que tenemos ahora mismo en el gráfico? Estamos muy cerca de comenzar el fin de semana. Ya sabéis que por lo general el precio tiende a lateralizar el fin de semana y si vemos que el viernes se mantiene sobre estos niveles, lo más probable es que durante el fin de semana también se vaya a mantener y siga aceptando esta zona operativa. Eso debemos de interpretarlo como una muestra de debilidad, pero entendiendo que durante el fin de semana esa es la dinámica habitual. Ahora bien, lo que estaría muy bien y creo que este es el contexto adecuado para ello, sería que el precio pudiese incluso dejar un gap sobre esta zona operativa. Porque si tenemos un fin de semana fuera de lo normal, digamos, donde vemos bastante movimiento, sería interesante si termina dejando un gap de escape por un movimiento alcista y que durante el fin de semana tengamos esa recuperación. Creo que sería el único escenario así para los próximos días que podríamos tener en mente, porque si no ya tendría que ser el lunes, martes como mucho. O sea, ya me extrañaría que se demorase tanto una recuperación. Solamente si llegásemos a tener una acumulación sobre estos niveles que conllevase cierto tiempo, ahí podríamos valorar el que sea todavía un movimiento de limpieza. Pero es lo que os digo, cuanto más tiempo estemos sobre esta zona, más probable es que el precio pueda continuar cayendo. Necesitamos que los compradores aparezcan pronto y que nos lleven otra vez el precio a la zona operativa de la estructura anterior y que consiga recuperar ese equilibrio sobre los 92.720 para valorar la continuación alcista. Si no vemos esto, señores, es lo que hay, ¿vale? Tendremos que esperar a que continúe con este movimiento bajista sobre niveles operativos más bajos. Ahora, para una operativa en short, lo ideal sería que el precio tuviese algún tipo de test de consolidación sobre nuestras zonas operativas. A priori, la zona operativa más cercana sería el VWAP semanal, en torno a los 88.150. Esa sería la primera zona que tendríamos que considerar para valorar y observar sobre todo a ver si llegamos a tener un rechazo. La siguiente zona, que sería la más interesante de todas, pues la zona de resistencia. Bueno, resistencia, anterior soporte, en los 92.225. Pero claro, esto ya conllevaría una subida bastante considerable, casi siendo un giro en V. Tendremos que esperar a ver la reacción por parte de los operadores por esta zona. Y ojalá se diese este setup, porque este setup nos puede dar oportunidades en ambos lados. Tanto si consigue superar la zona de soporte, como si no la consigue superar. Esto sería lo ideal, que el precio tuviese un rechazo hasta esta zona operativa. Y ya os digo, a partir de aquí, si quiere caer, que caiga, si quiere subir, que suba. Nos daría exactamente igual, pero tendríamos una oportunidad operativa muy buena. Si esto llega a ser un giro rápido donde no tenemos demasiados retrocesos sobre los que incorporarnos en un movimiento bajista, pues ya nos tocaría esperar sobre la zona de los 67.000 para volver a evaluar la acción del precio y tomar decisiones operativas sobre ese nivel. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Observamos cómo, bueno, la dinámica que comentábamos en días anteriores se mantiene, toda la liquidez que había se la han llevado ya prácticamente. ¿Queda liquidez? Sí, pero no creo que sea considerable ya en este punto, porque mirad todo lo que se ha llevado durante este movimiento bajista. Ojo con esto también, porque estamos viendo absorción durante las liquidaciones y esto podría favorecer que el precio estuviese realizando una trampa en zona de longs. Y me vais a disculpar porque me acabo de dar cuenta de que me faltaba realizar un análisis en el corto plazo, en un time frame más bajo, como os comentaba antes. ¿Qué os quería comentar sobre esta zona? Bueno, lo principal, que como veis nos mantenemos por debajo del VWAP semanal, por eso es que considero que es una zona operativa clave bastante importante y quiero que observéis cómo el precio ha perdido ese momentum bajista que traía. Ya el mínimo que ha marcado no es más bajo que el anterior y por lo tanto rompe un poco esa dinámica bajista. Desde mi punto de vista sería muy interesante para las próximas horas establecer aquí una estructura operativa de un time frame más bajo y realizar un análisis esperando algún tipo de confirmación incluso para la operativa que comentábamos antes. De momento, desarrollo de la fase A para mí ya terminado, ¿vale? En este punto de aquí.
considerando esto como una pequeña muestra de debilidad debido a la forma en la que se ha realizado este test secundario, y nos tocaría ver si continúa desarrollando la fase B para poder valorar esas oportunidades operativas que comentaba. Vamos a ver, vamos a proyectar hasta dónde podría llegar esta fase B. Pues literalmente la fase B podría durar todo el viernes. El problema es que si dura todo el viernes, ponía en torno a las 9 de la noche en hora española, pero bueno, eso es ya prácticamente cuando está cerrando ya lo que es la semana y comienza el fin de semana. Si tenemos este desarrollo, creo que esto se puede estirar más en el tiempo perfectamente el fin de semana. A no ser que tengamos ese fin de semana atípico en el que tenemos más movimiento y se puede llegar a ver ese gap de escape. Sería muy interesante llegar a ver ese setup, sin duda. Pero bueno, de momento nos toca esperar un poquito más, sobre todo pendientes de esta estructura que acabamos de plantear, a ver si continúa el desarrollo, porque de momento tenemos, como os digo, inputs bajistas por la debilidad que está demostrando en estos últimos movimientos, que sigue aceptando estos niveles, que ha encontrado equilibrio, vamos, básicamente. El contexto ya era bajista de por sí en el corto plazo y de momento el T secundario pues nos sigue demostrando todavía cierta presión vendedora. Vamos a ver si esto cambia durante las próximas horas y en el análisis de mañana pues ya ampliaremos más información sobre esto. Volviendo ahora con los mapas de liquidaciones, como os decía, gran parte de la liquidez que había se la han llevado por completo y voy a filtrar un poco más por ver alguna zona operativa destacable, pero ya os digo que no queda mucha liquidez. Tenemos en los 81.360 respecto a liquidez de 100x, liquidez de 50x tenemos en torno a los 87.650 y en torno a los 80.895, liquidez de 25x tenemos desde los 82.070 hasta los 81.310 y liquidez de 10x sí que tenemos bastante a partir de estos 82.205 en adelante. En Bookmap vemos que aparecen algunas zonas de compra bastante interesantes. Apareció un poquito de volumen de compras en los 82.000 a intentar defender al precio. Más de lo mismo sobre la zona de los 80.550, aunque estas últimas sí que se mantienen, las anteriores las terminaron retirando. Y también vemos muchas compras en la zona de los 76.500 y en los 74.500. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo una situación similar a la que comentábamos ayer. Creo que hay más liquidez en zona de shorts actualmente, aunque en zona de longs tenemos varias zonas interesantes. Vemos un poquito de liquidez en los 82.900, en los 79.585 y donde más vemos es en los 74.685 y en torno a los, a ver esta zona operativa, 66.470. Como veis, esta zona muy cerca de ese objetivo que comentábamos antes en caso de continuar el movimiento bajista. Esto pues añade un extra por esta confluencia que estamos viendo. En zona de shorts vemos ya bastante liquidez sobre los 94.450 y donde vemos más es en este pico de los 95.500. Esta liquidez llega hasta los 97.075. En los mapas de corto plazo, liquidez en ambos lados, aunque más en zona de shorts. Destacamos esta zona de los 84.955, tenemos aquí también en los 86.000 y luego desde los 86.545 hasta los 86.780. En zona de longs vemos un poco de liquidez en estos 84.255. En los mapas de high leverage tenemos varias zonas destacables. Los 83.665, los 85.720, los 86.205 y en torno a los 86.475. En los CBDs veíamos ventas por parte de Binance, el resto de exchange un poco más tranquilos, quizás también Coinbase vendía poquito a poco. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La empresa de minería de Bitcoin, Mara Holdings, ha anunciado su intención de capitalizar la segunda ola de la inteligencia artificial tras registrar ingresos récord de 214 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. La compañía busca convertirse en una infraestructura base para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento, similar a lo que hizo Cisco durante el auge de Internet. El Crypto Fear and Greed Index, un indicador clave del sentimiento en el mercado de criptomonedas, ha caído a su nivel más bajo en más de 2 años, situándose en un puntuaje
pase de 10. En este caso estamos viendo 16 ahora mismo en tiempo real. Esta caída coincide con la depreciación de Bitcoin por debajo de los $90.000 y refleja una creciente incertidumbre macroeconómica. Como veis, ayer sí que marcaba este nivel 10 que se comenta en la noticia. Y viendo un poco cómo está la situación en redes sociales, tanto en Twitter, que bueno, si no me seguís en Twitter, recomiendo que me sigáis porque estamos bastante activos sobre todo estos días, como también en los propios comentarios de mis vídeos, estoy viendo mucho miedo. Eso sí, también veo que hay gente que tiene una buena filosofía de decir, si el precio cae, bien porque compro, si el precio sube, bien porque gano, que es un poco lo que también os digo yo aquí en mis vídeos habitualmente. Así que me alegro también de que haya gente que tiene una mentalidad diferente y que no se deja llevar tanto por el ruido del corto plazo de Bitcoin, que sabemos que al final el mercado cripto tiene una volatilidad de la leche. Si estás en el mercado, deberías de tener esto más que asumido, y esto son cosas que pasan y van a seguir pasando. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, el contexto de Bitcoin cambia, como ya hemos comentado muchas veces, y eso también puede hacer que Bitcoin y el mercado cripto en general pues acabe cambiando, pero de momento las cosas son como son y la volatilidad sigue presente, igual que lo ha estado muchas otras veces. Entonces, no os deberían de sorprender este tipo de movimientos. De hecho, ¿qué queréis que os diga? Hay que hacer un poquito de zoom out a veces en la gráfica de Bitcoin y ver de dónde venimos. Porque si os dais cuenta, desde mínimos hemos tenido una subida de un 600%. Desde aquí hemos visto una caída desde máximos de un 24%. Entonces, bueno, esto no me asusta, igual que no me asustó esto y tampoco me asustó esto. ¿Podría irse más abajo? Perfectamente, pero mirad lo que sería. Este sería el impulso y este el retroceso. O sea, hasta me parece poco, viendo el impulso que hemos tenido. Entonces, bueno, hay que hacer zoom out algunas veces en el gráfico y no centrarnos tanto en el ruido del corto plazo. Y bueno, ya si sigo haciendo zoom out, pues bueno, sabéis cómo es la historia, ¿no? El fondo de Bitcoin de BlackRock ha experimentado su mayor retiro en un solo día desde su lanzamiento en 2024, con salidas de $420 millones el 26 de febrero. Este retiro se produce en un contexto donde los ETFs de Bitcoin han acumulado casi $3.000 millones en retiros durante una racha de 7 días de pérdidas. La firma japonesa Metaplanet ha emitido bonos por valor de 2.000 millones de yenes, aproximadamente $13 millones, con el objetivo de ampliar sus reservas de Bitcoin. Desde mayo de 2024, la compañía ha estado acumulando Bitcoin y planea aumentar sus tenencias totales a 21.000 Bitcoins para finales de 2026. Un trader conocido como Spoofy ha comprado más de 4.000 Bitcoins valorados en aproximadamente $344 millones en el exchange Bitfinex durante una reciente caída del precio de Bitcoin. Spoofy tiene un historial de influir en los mercados de Bitcoin y ha aprovechado caídas anteriores para acumular más activos. La empresa minería de Bitcoin, Core Scientific, ha revelado planes para ampliar su centro de datos en Texas en asociación con la startup de inteligencia artificial CoreWave. Este proyecto, valorado en $1.200 millones, busca posicionar a la compañía como un proveedor líder de infraestructura para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento. Y por último, el Senado de Texas ha aprobado el proyecto de ley 21 que propone la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y otras criptomonedas. Esta iniciativa busca proporcionar una mayor seguridad financiera a los residentes del estado y ahora se dirige al Pleno del Senado para su consideración. Ethereum vemos cómo mantiene una situación similar a la de Bitcoin, en este caso creo que demostrando, como ya hemos comentado antes, un poco más de debilidad, ya que aunque estamos viendo un movimiento similar, como podéis ver el T secundario en este caso, se sitúa un poquito incluso rompiendo la zona de soporte. Pero bueno, esperamos que siga al final la dirección de Bitcoin, como lo lleva haciendo ya bastante tiempo, y tenemos más o menos las mismas zonas operativas en mente. En este caso, pasándolo a lo que es Ethereum, tendríamos el soporte en los 2.255 y la resistencia sobre los 2.385. El VWAP semanal, veíamos aquí cómo actuaba con una resistencia, por lo tanto también es una zona operativa clave que debemos de considerar, y en el mensual estamos viendo que hay confluencia con la anterior zona de soporte, que os recuerdo que es esta zona operativa en torno a los 2.665.
2.385. Así que bueno, el resumen sería que siguiendo un poco los pasos de Bitcoin, pero demostrando más debilidad. Los mapas de liquidaciones sucede exactamente lo mismo. Es que la zona de longs ya la han dejado limpia. Por lo tanto, si no tenemos un rechazo rápido a esta zona operativa, no podemos confirmar que esto ha sido simplemente una limpieza. Y cuanto más tiempo pase, pues menos probable será que esto haya sido solamente una limpieza del mercado. Vamos a filtrar un poco a ver también aquí qué es lo que vemos. No se ve gran cosa aún así. Podemos destacar esta zona de los 2.575 que tiene algo más de liquidez, pero donde más había, pues como veis ya se lo han llevado. Y de hecho, esto también me resulta interesante porque mirad cómo estas liquidaciones también, en cuanto se las llevan, el precio tiene un rechazo. No me extrañaría que fuese una trampa. Es que viendo los objetivos que ha alcanzado, el planteamiento que teníamos en análisis anteriores, la tesis que hicimos con la distribución en un time frame más bajo, apuntaría que esto es bastante probable que sea una trampa, pero el problema está siendo que está tardando demasiado, ¿vale? Entonces necesitamos ver una reacción rápida, si no, pues tendremos que desechar ese setup, es lo que hay. Vamos a revisar también timeframes, apalancamientos más bajos. 100x no hay mucho que comentar. 50x revisamos sobre esta zona de los 2.535 que hay algo. Y también sobre los 2.385. Liquidez de 25x tenemos bastante desde los 2.590 hasta los 2.570. Y luego de liquidez de 10x se han terminado de llevar todo esto que había por aquí, que comentábamos ayer. Y aunque sigue quedando algo de liquidez en niveles operativos más bajos, no creo que sea tan considerable. En Bookmap no estoy viendo nada destacable. Y en The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 2.377 y un poquito más en torno a los 2.400.